Cuando él dice, nosotros obedecemos. Y aquí hay una verdad muy grande en todo esto, hermano. Todas las personas que me conocen saben que no me gusta hablar ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de primicia, nada, nada de lo que puedo yo enseñar a nivel económico. Es un tema que siempre he evadido y lo puedo hablar debajo del púlpito si la persona me pide un consejo o qué se hace o cómo hacemos o qué piensa usted como hebrea acerca de estos temas, pero para predicarlo jamás. Y una de las cosas que Dios me dijo es, ya estás terminando con lo que yo te he mandado en lo que es la formación de mi pueblo. Y vas a tocar el tema económico. Y le dije, ay, no, padre, eso es un tema que yo lo manejo, pero no para compartirlo. No, es que mi pueblo, antes de que te vayas, mi pueblo necesita saber muchas verdades acerca de lo que es la economía mía. Así que cuando papá manda, el hijo obedece. Y para los que les gustan tomar nota, es la única vez que van a ver tocar este tema. Y lo hago por mandato de Dios. Vamos ahora. Padre amado que estás en los cielos, yo te doy gracias por tu amor, por tu bendición y por tu cuidado. Gracias, Señor, porque a través de las dificultades, Señor, a través, Padre Celestial, de todas las cosas que vivimos, tu mano está presta para ser nuestro pronto socorro en todas nuestras necesidades. Amén. Guárdanos al día de hoy en tu mano. Señor, sé tú el que estés tomando control de todas las cosas. Gracias por la bendición de permanecer en familia un año, Señor. Porque tú no nos has sostenido, porque tú nos has guardado, porque cosas maravillosas, Señor, nosotros podemos ver cuando hacemos tu voluntad. Señor, permite que este tema que comparto se anide en el corazón de mis hermanos, que sea fructífero para su vida, Señor, y que día a día podamos entender los propósitos tuyos. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. Hermano, es una miniserie. Y digo una miniserie porque son 4 o 5 capítulos que vamos a estar trabajando. Y yo los llamo así capítulos a los temas porque está desglosado en temas. Pero al día de hoy iniciamos y se llama Sistema Financiero de nuestro Padre Celestial. Y es la primera parte. ¿Qué es el sistema financiero de nuestro Padre? Como lo dije, todos los que me conocen saben que el sistema financiero no es algo que me apasiona a mí predicar, pero mi padre me ha llevado a estudiarlo y no solo a tener un conocimiento, sino a compartirlo. Porque por encima de la infidelidad que existe en el mundo, hay un tema que está haciendo mucho daño a la humanidad y es el problema financiero. Está causando, inclusive dentro del pueblo cristiano, Dios me mostraba que estaba causando división. Y me dijo, necesitas tocar este tema, porque si yo no edifico la casa, en vano trabajan aquellos que la quieren edificar. El día de hoy vamos a compartir con ustedes lo que mi padre me ha dado acerca de las finanzas, ese conocimiento. La causa de los recursos económicos en los humanos causa el estrés, también causa problemas de corazón. Otras personas lo reflejan en enfermedades como la gota, sudoración, mano, nervio,
acné en la piel y hasta llegan a tener problemas con el aparato digestivo. Existen colon irritados, úlceras, insomnio, depresión, ansiedad y mucha gente ha llegado hasta quitarse la vida. Mi Padre Celestial dice, esto pasa porque no conocen mis estatutos, decretos, mis leyes. Y tú, María, queriendo evadir este tema, teniendo el conocimiento, ese día lloré. Todo lo que él me mostraba era lo que pasaba en este mundo. Inclusive, hay niñas dentro de los hogares. Le pedí perdón. Le dije, perdóname. Permite organizar este tema como taller, como serie, como un plano de enseñanza que permitan a tu pueblo tener la claridad de cómo actúas tú, Padre. Y es lo que vamos a compartir. Pablo decía que debemos ser llamados a agradar a nuestro Elohim, no a los hombres, porque no sería siervo de mi Señor. Y eso lo dice en Gálatas 1:10. Padre nos ha dado a todos una oportunidad de manejar el dinero. Por ende, tenemos una vida financiera y al día de hoy vamos a estudiar 10 principios financieros que encontramos en su palabra. No solo lo que damos a Dios, sino los recursos que papá pone en nuestras manos. Conozcamos las bases necesarias y el origen del dinero. Yo te invito a que veamos cómo apareció, cuál fue el origen del dinero y cómo aparece dentro de la Biblia. Quiero enlazar los 10 principios financieros de Dios con lo que estaba dentro de su corazón. Tú y yo sabemos que los mandamientos son 613, pero fueron resumidos en 10. Y 10 son los deseos primarios establecidos dentro de su ley para el hombre. Y te voy a demostrar que esos 10 mandamientos están relacionados con los 10 principios financieros que él estableció en el mundo. Así es que abre tu Biblia, abre tu libreta y me voy a avalar, no sé si Linda esté por aquí, pero me voy a avalar porque sé que ella la tiene, una Biblia que la utilizo y es gratis para hacer este estudio. Saqué 2 o 3 Biblias. Y aquí esta estoy, Biblia, mamá. gloria a Dios, hija. ¿Necesitan la PDT? Esta Biblia, sí, mi amor, de Dios habla, la que tenemos todo, la verde. La Biblia de Dios para con el hombre. Es una Biblia que está en nuestra app y está gratis. ¿Y por qué me avalo en ella? Por los términos que están mucho más sujetos a lo que es la traducción hebrea. Así es que voy a estar utilizando tanto la Casi-II Reina como Dios habla al hombre y otra Biblia más que tenemos, que es una Biblia que se llama Biblia de Estudio de Latinoamérica. Así es que voy a estar utilizando esas 3 Biblias por los conceptos que tienen. Primer punto para tratar: origen
de la codicia. ¿De dónde sale el dinero? Vamos, pero por el sentir que hubo. Y lo tiene Primera de Timoteo 6:10. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Recuerden que sin codicia no existiría el dinero, no habría una moneda establecida. En el inicio, allá en los cielos, y tengo que irme al inicio, porque cuando ya vamos a estudiar todo lo que constituye el reino de Dios, debo regresar al inicio. Eso se lo he dicho a Bereshit. En Bereshit tenemos todo. Todo lo que el mundo está establecido como ley está en los principios. Así es que nos vamos a los inicios. En los cielos fue lo primero que mi padre creó. Recordemos que él creó primeramente seres angelicales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines. El concepto financiero no está dentro del paraíso. En ese lugar no existía sol ni luna. En los cielos, su presencia ilumina ese lugar. Recordemos que todo lo que allá hay es para nuestro Dios, de Él y para Él. Él era y sigue siendo el dueño absoluto de todo en los cielos. Pero también existió un personaje en ese momento llamado Lucifer, o el ángel de luz, como le conocemos. Y él empezó a codiciar lo que mi padre tenía, y era la adoración. Ezequiel 28:16 dice: todos tus negocios se llenaron de violencia y pecaste. Buscabas hacer negocios para él. Así que te hiciste salir del monte de Dios como algo profano. Oh querubín protector, te quité de entre las estrellas. El tratar de adueñarse de lo que no le pertenecía le costó a ese querubín el puesto, la permanencia en los cielos. Así es que él fue arrojado de los cielos. Y cuando él es arrojado de los cielos, aparece en Génesis 1. Y la tierra estaba aquí desordenada y vacía, y el espíritu de Hashem se movía sobre la faz de las aguas. Vino a traer desorden. Segundo punto, Elohim, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, crea el Edén. En el Edén, al igual que en los cielos, todo es de nuestro Padre Celestial, para Él y por Él. Génesis 1:26 te dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree. Pero yo quiero que esta palabra la tengas en cuenta, por eso estoy utilizando 3 Biblias para trabajar con ellas en estos mensajes, porque me voy directamente al verbo de enseñoree, que en hebreo es rabá. Rabá significa estar a cargo. Pueblo, Radá fue que le dijo, ¿viste? Y en hebreo la traducción es estar a cargo. ¿Y de qué iba a estar él a cargo? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias.
toda la tierra, en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Él estar a cargo de todo eso. Eso significaba enseñorear. Y yo quiero que te quede un concepto claro. No somos. Mi padre nos puso con el verbo radá, que significa administrar, estar a cargo. Lo que hay en este mundo, estamos a cargo de cuidarlo. De enseñorearnos significa cuidarlo, no destruirlo. Pero el hombre se ha creído dueño de todo lo que ha sido creado por Dios. Y a los animales ha empezado a extinguirlo. ¿Y no se acuerdan que mi padre mandó a Noé? ¿Recuerdan la historia? Cuando él iba a extinguir a la humanidad, mandó a hacer un arca. Dentro de su plan de salvación había un espacio para los animales. ¿Por qué? Porque él puso al hombre para estar a cargo, no para exterminarlo. Mi Padre Celestial es el dueño de todo lo creado. Hasta las plantas son de él. Y te lo dice Génesis 1:19. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que dé semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que dé semilla, os será dado para comer, y nos da de comer un alimento. Por eso David decía, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Salmo 24:1. David la tenía clara. David sabía que éramos dados para administrar, para cuidar, para guardar, no para destruir. El haber creado todo lo hace dueño de todo lo que existe, porque él lo hizo. Es por eso que más adelante vemos que es el dueño del oro, de la plata. Y recordemos que las riquezas existían dentro de Edén. ¿Y qué las tenían? Los ríos. Recuerda que los ríos tenían piedra, onís, oro, bedelio. ¿Dónde lo encontramos? En Génesis 2:11. Lo único que el hombre tenía como restricción era el no comer del árbol que estaba en el centro del Edén, en la mitad. Ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y fíjate que estaba en la mitad del huerto. Está donde está en el interior del huerto, en donde está establecido en nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra alma también, en el centro de nuestro cuerpo. Por eso te digo, todo, cuando vamos a estudiar la Biblia, necesitamos entrar en Génesis, en el inicio, porque así como fue creada, todas las cosas tienen mucha relación con la vida del hombre, con las leyes y con todo lo que él estableció en el mundo. Los parámetros son casi iguales. Hasta el día de hoy, el hombre se cree dueño de todo lo que Dios creó. Y eso es un error que ha tenido el hombre. Porque antes de que él pecara, papá estableció cosas
Cuando el hombre desobedece, esa codicia hizo pensar a Adán, que era el varón, que era el dueño de algo que no le correspondía. Y sucede el mismo efecto que pasó en el paraíso y en el cielo, cuando Lucifer toma lo que no le pertenece. El enemigo fue expulsado del cielo y el hombre fue expulsado ¿de dónde? Del paraíso. Cuando el hombre hace lo que a mi Padre no le agrada, eso es la misma posición que él toma. Lucifer, te rebelaste, te expulso del cielo. El hombre, te rebelaste, te expulso del Edén. Vamos conociendo la forma de cómo actúa el Padre. Y te dije que cuando el hombre peca, mi Padre estableció dos cosas fundamentales. Primero, lo primero que establece, el trabajo. Y el trabajo no lo establece, como muchas veces nos han hecho creer en las prédicas, que es consecuencia del pecado. Olvídate, eso es mentira. Tú sabes que cuando te digo, vamos a estudiar, lo primero que hago es que vamos con la cita por delante. Estamos estudiando, estamos escudriñando la palabra. Así es que, punto número 1, y vamos despejando conocimiento para que conozcas la verdad y esta te haga libre. El trabajo fue establecido para el hombre antes de la caída, antes de que el hombre pecara. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Escúchalo. Ahí podemos ver que él establece en la vida del hombre el trabajo. Quien da la bendición al hombre a través de su esfuerzo es Dios. Y no es como maldición, sino como un sustento de bendición para él y su familia. Y te lo dice Génesis 2:15, antes de que el hombre cayera. Segundo punto, o punto número B. ¿Recuerdas que te dije que son dos cosas que mi Padre establece? El punto se llama matrimonio y fue establecido antes de la caída. Llámese matrimonio, llámese familia. Y lo dijo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Y mira, es algo que mi Padre establece como ley. Porque si tú analizas y tú piensas, te das cuenta que ni Adán ni Eva tenían mamá ni papá. Ahí no había suegra, ahí no había suegro, pero la ley se estableció ahí. Amén. Establece como ley. No había dinero, pero sí había que trabajo y familia. Pueblo, nos quedó claro. Amén. Pueblo amado, pueblo escogido de Dios. Amén. Amén. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Copiando. Vamos con gloria a Dios. Vamos Amén. con Amén. el tercer punto. Tercer punto, la caída. La caída trajo como consecuencia complicaciones dentro del matrimonio. A la mujer le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti.
Génesis 3:16. Cuando ellos fueron creados, había una esfera de santidad que caía sobre varón y sobre varona. Había igualdad porque no existía en ese momento el pecado. El único matrimonio que no se complica es el que acepta al Mesías como Salvador, porque Él es el único que limpia al hombre de pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado en este mundo. Cuando posees un matrimonio de 3 cordones, que está establecido en la Biblia, tu esposo, tu esposa y el Espíritu de Dios, esos son los 3 cordones. Es el único matrimonio que funciona. La esposa, el esposo y el Mesías. Ojo, no la suegra. No hay suegra, no hay mamá. Y esto aparece en Eclesiastés 4:12. Tienes esa fórmula. ¿Quieres que tu matrimonio funcione? Hombre, mujer que me escucha. Hay 3 cordones. Tu esposo, tu esposa y la guianza del Espíritu de Dios. Amén. Otra cosa que se complica es el trabajo. Este fue creado para la realización del hombre, para poseer un fruto inmediato. Y mi padre le dijo en ese momento al hombre cuando pecó, en Génesis 3:17 hasta el 19, y le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras, diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan. Cuando le dice comerás pan, acá se establece la complicación dada como consecuencia de haber desobedecido, y eso afectó al trabajo, porque se establece el crono o tiempo, porque necesitas de ahí en adelante los procesos para poder comer, porque antes el hombre cuidaba la tierra, la labraba, se comía la fruta, la tiraba y germinaba. Todo lo que caía a la tierra germinaba. Pero en el momento en que el hombre peca, se establece el crono. Y el crono nos da proceso. Que caiga la semilla, que dure un tiempo para pudrirse, que salga la matica y todavía no puedes comer. Que la matica crezca, que la matica le saca las flores, que la matica más adelante le salga el fruto. Que todavía no puedes comer. El fruto tiene que crecer y tiene un proceso de formación. Y cuando haya madurado, es cuando la puedes comer. El crono nos estableció eso, procesos. Así que en nuestra vida, a medida que vas creciendo, el crono también nos afecta, porque nosotros vivimos dentro de este mundo y tenemos que tener ¿qué? Procesos. Amén. Amén. Y sigue diciendo, mi Padre Celestial al hombre, hasta que tú vuelvas a la tierra, tienes que aguantarte los procesos, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Al ser expulsado del Edén, inicia una familia fuera del entorno que mi padre
les había dado. En el Edén no se necesitaba un entorno financiero porque todo era del Padre y Él daba lo que el hombre necesitaba. Pero al iniciar una familia fuera del entorno del Edén, Él llega a tener hijos. Abel fue dedicado a pastorear ovejas y el otro, Caín, empezó a trabajar en agricultura y lo establece hasta ahora, como miramos, se establece en ese momento el principio de primicias, que es dar lo mejor a nuestro Creador, ya sea en cosecha o en animales. Ellos empiezan a dar la primera y ahí es donde se establece un principio, primicias. Abel presentó lo mejor de las primicias, que fueron las crías. Eso fue agradable a nuestro Padre, porque escogió lo primero y lo mejor. Mientras que Caín presentaba una ofrenda de cosechas mediocre. Mi Padre no le agradó. Él no escogió los mejores frutos. Él ni siquiera los seleccionó, ni los mejores, ni los primeros. Mi Padre no le agradó su ofrenda. Existe un común denominador. Los dos ofrendaron. El problema fue que uno fue una excelente ofrenda y el otro una mediocre ofrenda. Cuarto punto. El cuarto punto se llama el comienzo del dinero en el mundo. Enfoquémonos en la primera mención del dinero. Dentro de la Biblia, esa palabra se llama kesef en hebreo. Y kesef es dinero. Cuando el Padre hace un pacto de circuncisión con el primer patriarca, le dice: circuncida a los que tienes bajo tu mando, inclusive a los esclavos que compraste. Y ahí es donde se establece por primera vez la palabra kesef, dinero. Génesis 17:12. Cuando nosotros estudiamos en historia, nos enseñaron que lo primero que se comercializó en el mundo lo hicieron los chinos. Y fue que el elemento único e indisoluble, único e irreemplazable que existe en la tierra, la sal. Eso fue lo primero que se comercializó. Por eso cuando el Mesías dice que nosotros somos un elemento único para salar este mundo, lo dijo por ser el único elemento irreemplazable en la tierra. Hasta el día de hoy, el azúcar se ha podido reemplazar. Stevia, miel, caña, panela. ¿Y la sal con qué se reemplaza? Y tú ves que aquí en Génesis 17:12 ya estaba establecido la compra. Y vemos que ya el hombre no solo se creía dueño de los árboles ni los animales, sino también del hombre. Y se optó por comprar al hombre para esclavizarlo.
Pueblo, vamos entendiendo de dónde surgen los conceptos que decimos actualmente. Hermano, cuidado que el dinero esclaviza. Son conceptos que vienen siendo trabajados desde hace mucho tiempo y que aparecen en la Biblia, en Génesis. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Génesis 17, 23. Se establece un pacto y el pacto lo cumple como Dios lo había dicho. Cuando tú llegas al verso 27 de ese mismo capítulo, dice que todos los varones de su casa y siervos nacidos en su casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Cuando estudias este tema, como lo hice yo, llegué a decir, ¿cómo es posible que un hombre justo, al que Dios lo llama y establece con él un pacto generacional, puede comprar hombres y esclavizarlos? Era una costumbre dentro de los pueblos que ya se había establecido. Fíjate que cuando aparece el dinero, empieza a dañar los conceptos que había establecido en el Edén. Y hasta el día de hoy, el hombre también se sigue creyendo dueño, no solo ya de los hombres, sino hasta de los niños. Los compran. El hombre piensa que con dinero soluciona todo. Por eso mi padre decía que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Vamos a seguir estudiando. Quiero recordarte que en ese tiempo no existía la ley escrita, sino la Torá verbal. Pero este hombre estableció que había dicho el Padre como ley ante su gente. Abraham en ese entonces tenía 99 años e Ismael tenía 13 años. Pero Jesús nos da información de estos mismos casos. 500 años antes de Abraham, que ya también había existido un hombre llamado Noé. Y cuando ella viene a la tierra, nos hace referencia a estos mismos temas. Y lo vemos en Lucas 17, del 26 al 29. Lucas 17, del 26 al 29. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, existía un consumo y el materialismo. Se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. Y el Mesías hace esa referencia. Y existía la ley del consumo y el materialismo. Pero después de la destrucción, pasaron 500 años y nos sigue diciendo
que de igual manera, en los tiempos del sobrino de Abraham, que era Lot, sucedían también estas cosas 500 años después. Así como sucedió en los días de Lot. Fíjate qué referencia. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Y qué es eso? Existía el materialismo y el consumo. El día que Lot salió de Sodoma, llovió el cielo, fuego y azufre y los destruyó. Padre envía destrucción para la humanidad. El materialismo y la codicia en el hombre generan otro pecado. ¿Cuáles son los otros pecados que generan? Lujuria, placer, mujeres. Y eso lo vimos en la vida ¿de quién? De Salomón. Yo quiero que algo en cuenta. El materialismo te inmoviliza. La esposa de Lot no avanzó porque su mirada estaba puesta en lo que había dejado atrás, casas y posesiones. Ella se convirtió en una estatua de sal porque miró atrás, y cuando miró atrás, añoraba lo que estaba dejando. Y eso lo vemos cuando el Mesías habló en esta palabra del sembrador. Él hizo referencia. Yeshua lo menciona así en Marcos 4, 18, 19. Te hablé que era necesario que para que sigamos en este estudio, tengamos la oportunidad de bajarnos nuestra vida, que es Dios habla al hombre. Está gratis en nuestra app. Y dice la palabra en Marcos 4, 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Aquellas personas que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia forman entre ellos deseos. Entran y estos deseos, estas ideas, ahogan la palabra, hacen que sean estas personas infructuosas. ¿Y qué es? Que no den fruto. Acá el Mesías es claro cuando nos enseña que no solo el materialismo y la codicia te inmovilizan, sino también que te hace estéril, te infeliza, te hace estéril. Lo triste es que el maestro nos habla del tipo de personas que reciben su palabra, que empiezan a creer que ellas pueden llegar a dar fruto, pero llega el de repente en su vida y no se dan cuenta que el de repente llega para hacer tropiezo, para anidar en ellos espinos, que son los deseos de este mundo. No se dan cuenta que a su vida llega la parte materialista, la parte que te hace pensar en riqueza, te abre algo en tu corazón que se llama codicia y dejas de crecer para estar dentro del reino
y empiezas a trabajar en función de lo material, son los deseos tuyos. Y eso te hace estéril. El no saber discernir cuando escuchas la palabra, cuando todavía no tienes un empleo, cuando todavía dependes de Dios y lo pides, cuando les estás pidiendo algo especial al Padre. Pero cuando mi Padre te da, cuando las oportunidades llegan, te olvidas, porque entonces no tienes tiempo. El trabajo que te aparta de mi Dios. Y ahí es donde tú tienes que tomar una posición sabia y decir, Señor, si tú me diste este trabajo, tú me sostienes. No permitas que me esclavicen necesidad. Ahí es donde mucha gente Amén. cambia el reino de los cielos. Amén. Ahí es donde mucha gente cambia el reino de los cielos, ¿oíste? Porque no son capaces de decir, hermano, yo te le trabajo si quiere, hasta ahora atrás. En la hora del almuerzo, yo le trabajo toda la semana para reponer el día sábado o el día que he decidido guardar para el Señor. El que Él ha dicho o en el que estás acostumbrado a ir. El cristiano que tiene el aval de Dios debe ser más astuto que los hijos del diablo. Debemos de ser más sagaces para trabajar, para negociar, para decir, tú quieres que yo venga un sábado a trabajar, yo estoy dispuesto de trabajarte mis horas de descanso, de almuerzo, así yo me como un sándwich aquí frente al computador, pero el día sábado, el día que Dios establece, no te voy a venir. ¿Te parece bien? Te voy a rendir en el trabajo, pero ese día lo quiero para consagrárselo a mi Padre Celestial. Te aseguro, mi Padre te va no solo a recompensar en los cielos, sino que te va a bendecir dentro de ese trabajo, porque lo has puesto a Él como primer lugar. Recuerda que la bendición de Adán vino porque entregó lo mejor y lo primero. Amén. El otro presentó, Caín, una ofrenda mediocre. No sé qué horas son. Perdón, Abel. No sé qué horas son todavía. No estoy viendo reloj. Sistema financiero, quinto punto. El sistema que llama el sistema financiero del mundo, cómo está establecido. Trae la aparición del dinero. Ya no hay trueque, ya no hay cambio. Antes se manejaba por trueque, que fue una comercialización de acuerdo a la necesidad que se presentaba. Yo cultivo y tú tienes lo que yo necesito. Yo cultivo vegetales y tú tienes fruta, cambiamos. No, cuando aparece el dinero, este sistema, necesitamos conocer los principios de él. Entramos un poquito dentro de lo que es la economía de nuestro Padre.
Todos tenemos virtudes y defectos. Lo único perfecto que llegó a este mundo se llama Yeshua HaMashiach. Pero todos los demás, todos tenemos defectos. Y como vivimos dentro de este mundo imperfecto, todos en algún momento sufriremos deterioro. En donde la polilla y el óxido comen y los ladrones roban. Porque él sabía que estábamos dentro de un mundo caído. Y te lo dice Mateo 6:19. Por tener nosotros esta naturaleza caída, esta naturaleza también es injusta. Salomón fue el segundo hombre más rico de todo Israel. Él vivió el apogeo después de su padre David. Y llegó a decir en Eclesiastés 9:11, también fui testigo de otras injusticias que tiene esta vida. El que corre más rápido no siempre gana la carrera. El ejército más poderoso no siempre gana la batalla. El más sabio no siempre consigue dejar de ser pobre. Te lo dice un hombre sabio, un hombre rico, un hombre que se dio todos los placeres en esta vida. Dice que el más astuto no siempre consigue hacerse rico y una persona educada no siempre recibe la recompensa que merece. Y tú tienes que mirar que eso pasa en los trabajos. A veces el que más trabaja es el que menos gana. La secretaria de un jefe se mata haciendo todos los informes, todo lo que tiene. El jefe nada más le pone la firma. ¿Quién gana mayor sueldo? ¿La secretaria o el jefe? El jefe. Salomón tenía la razón. Todos tienen sus buenos y sus malos tiempos en esta vida. Fíjate que te estoy llevando a lo que es el mundo caído. Un mundo en donde no hay justicia. Salomón lo dijo. Es un mundo injusto. No importa el sistema financiero que establezca este mundo, siempre va a haber una desigualdad, ya sea creada por el hombre, ¿oíste? Y el hombre han querido meterle como el dedo a uno en la boca, o en las orejas, porque el hombre dice que el socialismo lo puede cambiar al mundo. Mentira. Que el capitalismo, mentira. Que el comunismo, mentira. Ninguno funciona perfectamente, porque todos llevan un interés y es el amor al poder y al dinero. Así es que nos va a componer un país, olvídate. Que nos va a componer un partido, mentira. Colombia tiene una gran variedad de clima, ríos, mares, mucha tierra de hablar. Existe diversidades de frutas, verduras, posee una pobreza y una grandísima. ¿Y es por qué? Porque hay un mundo injusto, hay un gobierno injusto. La palabra nos dice que el maestro fue ungido por María en Betania. Y esta mujer derramó un perfume de 300 denarios. Él lo merecía. El valor de este perfume equivale a un año de trabajo
Pero aquí, dentro de la reunión, había un hombre materialista. Ustedes lo conocen ya, Judas. Y él era el traidor. Él poseía más amor al dinero traiciona a su creador y todo lo critica. Y es una característica que está dentro de las escrituras y mi padre te lo da como parámetro para que aprendas a discernir. ¿Oíste? ¿Quién es la persona vara? Un principio bíblico. El que ama el dinero traiciona a su creador y todo lo critica. Y si analizas la forma de hablar, poniendo la piedad que utilizó Judas por delante, te vas a dar cuenta que el man era tremendo político, como los políticos que tiene Colombia, en cualquier parte del mundo. Fíjate la característica de ellos. Te ponen la piedad por delante, diciendo, ¡qué desperdicio! Empezó con crítica y decía, hubiéramos podido dar este dinero a los pobres. Pero Juan lo conocía perfectamente. Todos ahí sabían, ¿oíste? Que el man era el que le metía la uña a la bolsa, porque el manejaba danza. Mi padre lo había puesto para ver si en él había un espíritu de redarguirle el espíritu de Dios a él, de que deja la cosa quieta. Si te pusieron a guardar la bolsa, administrala. Pero él prestaba para él. Él se autoprestaba. Y Juan conocía quién era Judas y en el escrito desnudó la intención de él. Y esto es lo que hacen los falsos servidores. Asolapan su codicia humanizándola. ¿Ves? Conociéndolo. Veamos el principio que el maestro nos enseña en este párrafo, en 11:8. Juan 11:8 dice, pues siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Amo al Mesías. Él conocía la intención, él conocía el corazón de Juan. Y le habla con una vez. Administración de Claudio los tenía en pobreza en ese tiempo. Veamos en ese momento que la iglesia primitiva, cuando predicaba acerca de las enseñanzas del Mesías, daban de comer al prójimo. Porque había amor. Había el principio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Otro principio que el maestro enseñó es el sistema financiero que el hombre imponga va a ser injusto. Siempre va a afectar a los pobres.
ningún sistema financiero va a traer justicia dentro de un mundo caído. Y eso de que te hablan de justicia, oye al gobierno, pura mentira, lo que ellos quieren es echarse el billetico aquí. Porque vivimos dentro de un mundo caído. La Biblia registra que la oración más larga que se hizo el Mesías antes de ser entregado decía: no te pido que los quites del mundo, Padre, sino que tengamos una gran comisión presente. Decía, no te quito que los quites del mundo, pero sí apártalos